tipazo, ¿no? Triángulos, rectángulos, inventó las palabras filosofía y matemática, triángulos, rectángulos, no matar a un tipo por haber destruido para siempre su concepción del universo. Bueno, son acusaciones graves, pero pasó hace, ¿qué? 2500 años ya. Podemos hablar con ligereza de eso. ¿No tenés idea? No, bueno, es que hay que entender un poquito sobre medición. Pensemos un momento en un mundo antes de que existieran los centímetros o las pulgadas, las unidades de medición globales. Necesitamos medir longitudes, compararlas, pero no tenemos regla. Entonces necesitamos crear nuestra propia regla. Por ejemplo, si tenemos dos varillas y una entra exactamente 3 veces en la otra, perfecto, bueno, decimos que la más larga es el triple de la corta. Pero ¿y qué si la varilla corta no entra una cantidad exacta de veces en la larga? Bueno, podríamos subdividir la varilla corta en 2 pedacitos iguales. Y así, si tenemos suerte, esa nueva longitud más chica podría medir exactamente a la otra. Bien, en este caso, por ejemplo, decimos que las varillas están en relación 5:2. Porque encontramos otra longitud más chiquita que entra exactamente 5 veces en una y 2 veces en otra. Ahora, si eso no funciona a la primera, qué sé yo, subdividamos más en pedacitos cada vez más chiquitos, siempre iguales, hasta encontrar alguna subdivisión que sirva para medir simultáneamente ambas longitudes. Cuando la encontremos, esa nueva vara de medición se va a llamar medida común entre las dos longitudes. Y así podemos expresar la relación entre esas dos longitudes como la relación que tienen dos números enteros. Y es fácil convencerse de que para dos longitudes cualesquiera, esto siempre se puede hacer. ¿Verdad? Bueno, eso creía Pitágoras. Este tipo, Pitágoras, vivió en el siglo VI a.C. y fundó una escuela de pensamiento basada principalmente en esta idea de número. Los números para los pitagóricos eran relaciones, una idea muy moderna. El 3, en vez de ser la propiedad de un conjunto con 3 cosas, era una relación entre la unidad, una sola cosa, y el grupo de las 3 cosas juntas. Así el 3 también es, por ejemplo, la relación entre 2 y 6, porque 1 es a 3, como 2 es a 6. Es la misma noción esta de encontrar una medida común. De la misma forma, la fracción 4/14 es la relación entre 4 cosas y 14 cosas. O entre 2 y 7. O incluso la relación entre estas dos varillas, donde una es 2/7 de la otra. Es decir, para los pitagóricos la matemática no eran los números, era entre los números. Y para los pitagóricos el universo estaba compuesto de estas relaciones, que eran los números. Quizás relaciones complicadas, pero siempre equiparables a la razón entre dos números enteros. Otra forma de decirlo es que creían que todos los números eran racionales, capaces de ser expresados como una fracción entera. Y era esta idea, esta concepción del mundo que tenían, que resultó ser matemáticamente falsa. Demostrablemente falsa. Y el contraejemplo lo encontraron ellos mismos. Se cree que alguno del grupo de los discípulos de Pitágoras lo encontró tarde o temprano, porque estaba muy cerca. Posiblemente haya sido la inocente diagonal de un cuadrado. Agarramos un cuadrado y marquemos su diagonal. Voy a mostrarte una demostración de que no existe una medida común entre el lado y la diagonal del cuadrado. Es decir, son magnitudes inconmensurables. Su relación es irracional. Con el mismísimo teorema de Pitágoras es muy fácil ver que la diagonal de un cuadrado mide raíz de 2 veces su lado. Pero mi demostración es más básica. Ni siquiera voy a usar el teorema de Pitágoras. Supongamos que el lado del cuadrado y su diagonal sí son conmensurables. Es decir, que existe una medida pequeña que entra exactamente en uno y en otro. Llamemos A a la cantidad de veces que entra esta medida en la diagonal y B a la cantidad de veces que entra la medida en el lado. Estamos asumiendo que son números enteros, como 16 y 12, por ejemplo. Ningún decimal asqueroso. Lo que voy a hacer es doblar el lado del cuadrado hasta que coincida con la diagonal y marcar su huella. Ahora, observa que acá apareció un triangulito muy familiar. Tiene un ángulo recto y tiene un ángulo de 45 grados. Así que tiene que ser similar al triángulo grande, el que es la mitad del cuadrado. Entonces, igual que ese, este triangulito es isósceles, o sea, estos dos lados son iguales. ¿Podemos calcular cuánto miden? Es fácil. Como doblamos el lado del cuadrado sobre la diagonal, este segmento tiene que medir B unidades. Y la diagonal completa mide A unidades. Entonces lo que nos queda es A menos B. Y este número, como es una resta de números enteros, tiene que ser a su vez
entero. ¿Está claro? Lo mismo mide este otro lado del triángulo. Y además, este segmento de acá. Esto es por la forma en la que doblamos el cuadrado. ¿Ves que puse uno sobre otro? Entonces todos los segmentos que marqué de amarillo son iguales. Por conveniencia le voy a decir C a la longitud de estos segmentos, que es A menos B. Pero lo importante es que es un número entero. Y ahora podemos calcular el lado que nos falta de nuestro triangulito. Mide B menos C, que también es una cantidad entera de unidades. ¿Qué acaba de pasar? Acabamos de encontrar un triángulo similar al original, pero más chiquito, y cuyos lados todos pueden ser medidos con la misma vara que el triángulo original. Y es esto lo que va a destrozar las esperanzas del sueño pitagórico. Porque si empezamos con un triángulo cuyos lados son enteros y logramos achicarlo y que sus lados sigan siendo enteros, nada nos impide hacerlo una vez más. Con el triángulo pequeño repetimos el razonamiento y así obtenemos uno aún más pequeño, pero cuyos lados siguen siendo enteros. Y así podemos seguir para siempre, achicando y achicando y achicando, pero los números enteros se acaban. 5, 4, 3, 2, 1. Y en algún momento el triángulo va a tener que ser más pequeño que la vara que medía a todos sus lados. Esto es imposible. Pero la deducción fue correcta. Entonces, ¿qué estuvo mal? La premisa. No queda otra que decir, no puede existir una medida común entre el lado y la diagonal de un cuadrado. El descubrimiento de las magnitudes inconmensurables, o como les decimos hoy en día, números irracionales, fue una revolución, un cambio de paradigma para la historia de las matemáticas hace 2500 años. Así destruyó la esperanza de los pitagóricos, que creían en un mundo que solo pudiera ser descrito como relaciones entre números enteros. Y la leyenda cuenta que uno de los pitagóricos, llamado Hipaso de Metaponto, decidió divulgar este descubrimiento por afuera del círculo de los pitagóricos. Y por esta tradición lo pusieron en una balsa, en alta mar, para nunca volver. Para la historia de las matemáticas, esta parte es tan solo una leyenda, pero nos recuerda que la manera en la que pensamos las matemáticas también define la manera en la que pensamos nuestro universo. Y que había, y que sigue habiendo, gente a la que le importa. Como vos, que llegaste hasta acá.